el primer mes de este año, 2025. Algunos dicen que en febrero es cuando realmente inicia el año. Pero para algunos tal vez el mes de enero se les pasó muy rápido. ¿A quiénes se les pasó muy rápido? A otros tal vez se les pasó muy lento. Pero ya estamos en febrero. Gracias a Dios. Vamos a orar también ahora por la palabra para darle paso. Señor bueno, Dios fiel, te agradecemos por esta tarde permitirnos venir a tu presencia, Señor, a aprender de tu palabra. Te agradecemos porque nos sigues instruyendo a través de tu palabra, no solamente hoy, sino todos los días nos quieres hablar. Espíritu Santo, te pido que seas tú trayéndonos revelación, que seas tú dándome las palabras adecuadas para compartir tu palabra. Te agradecemos mucho por este día en el cual nos permites estar como tu iglesia aquí. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quieres anotar el título del mensaje del día de hoy, el título es Bendita Gracia, la bendita gracia de Dios. Amén. ¿Ya tienen lista su Biblia? Biblia digital, su Biblia física. Bendita gracia es el título del mensaje del día de hoy. Y vamos a el libro de Efesios. Acompáñame al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Efesios después de Gálatas, antes de Filipenses. Efesios 2, 8. Cuando estés ahí, acompáñame con un fuerte amén. Amén. El título de Efesios 2 dice, salvos por gracia. Pero Efesios 2.8, fíjate cómo dice, vamos a leerlo juntos. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿qué dice ahí? Pues es don de Dios, o en otras palabras, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice ahí? Que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, creadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú y yo nos encontramos con la gracia de Dios, Dios pone un camino de buenas obras que Él ya tenía preparadas para ti y para mí. ¿Qué dice aquí? Preparó de antemano. Él ya las tenía listas para que anduviésemos en ellas. Y cuando hablamos de la palabra gracia, dice, porque por gracia sois salvos. Muchas veces llegamos a confundir la gracia con un permiso para pecar. Es que Dios tiene gracia conmigo, Dios me dio libertad, y algunos lo llegan a tomar como un permiso para pecar. Entonces puedo hacer lo que quiera. Al fin Dios me perdona. Al fin la gracia de Dios es conmigo. Pero aquellas personas que piensan que la gracia es un permiso para pecar, aún no se han encontrado con la gracia de Dios. Aún no se han encontrado con el favor o ese regalo de Dios que es la gracia. Porque la gracia de Dios es todo lo contrario. La gracia de Dios es que aquel que estaba perdido en pecado, Dios lo recibió con brazos abiertos. Dios le mostró su amor. Dios no lo juzgó. Dios le mostró un mejor futuro. Y esa persona, al ver el amor de Dios, al ver lo maravilloso que es,
entiende la gracia. ¿Y la gracia qué hace? Lo acepta como es, pero lo transforma. Es decir, que la gracia no es un permiso para pecar. La gracia es un regalo que nos saca del pecado y nos transforma para conocer más del amor de Dios. Eso es lo que hace la gracia. La gracia es algo que no merecemos, pero que nos es concedido por Dios. Es aquella persona que hace el mal, de repente llega la sentencia de cárcel, una sentencia para 50 años, pero conoció la gracia de Dios y le dicen, únicamente vas a estar aquí 2 años. ¡Ay! Bendita gracia, ¿lo merecía? Tal vez esa persona por sus delitos no lo merecía, pero pudo experimentar la gracia de Dios. O alguien que robó y que lo agarran acá los vecinos. Robó, lo agarran los vecinos y de repente alguien lo empieza a golpear y ya lo están golpeando gacho, pero de repente un vecino se acerca y dice, ¡eh! Ya déjenlo. Ya estuvo. ¿Lo merecía? Tal vez no, porque robó. Pero Dios mandó a una persona para que tuviera gracia. Y aunque no lo merecía, lo perdonó. Regresa lo que robaste y vete. Por eso Jesús, cada que se encontraba con un pecador, no llegaba y lo juzgaba, no llegaba y lo atacaba. El primero llegaba, mostraba su amor, mostraba su perdón, mostraba su amistad. Y luego, ¿qué les decía? Vete y no peques más. A la prostituta no llegó y le dijo, eres una, o tú hiciste, o estuviste con tantos. No, la defendió y todavía le dijo, ahora vete y no peques más. Ella no tenía como tal un problema físico o de enfermedad, pero internamente algo la hacía pecar. Internamente tal vez heridas del pasado, de la niñez, la hacían tener ese estilo de vida. Y Jesús lo entendía. La gracia de Dios entiende cada uno de nuestros contextos o situaciones. Y fíjate, la gracia de Dios entonces entendemos que es el regalo más grande que podemos recibir. No se trata de lo que tú y yo hagamos o hayamos hecho, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pablo nos enseña, o en este caso le estaba enseñando también a Éfeso, a la comunidad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que la salvación es por gracia y no por méritos humanos. Que la salvación no se puede comprar, la salvación no se puede ganar por lo bien que te portes. La salvación no es porque tanto vayas a la iglesia, no es porque tanta Biblia leas. La salvación es por la gracia de Dios al poner nuestra fe en Jesús. ¿Y sabes por qué? ¿O por qué piensas que muchas personas van a la iglesia? ¿Por qué ves que personas busquen hacer el bien, pero realmente no son transformadas genuinamente? A lo mejor pasa 1 mes, 2 meses y los viste aquí en la iglesia bien activos, los viste tal vez buscando hacer el bien, pero pasaron esos 2 meses y de repente ya no vinieron a la iglesia, de repente ya están otra vez insultando a sus padres, de malas con los vecinos. ¿Por qué se imaginan ustedes que muchas veces en nosotros o en otras personas, en algunas áreas de nuestra vida no hay verdaderos cambios? Es una buena pregunta. ¿No les ha pasado que de repente quieren cambiar en algo y en una área sí cambian, pero en otra área les cuesta mucho trabajo? Así pasa algunas veces. Pero es porque hay ocasiones en las cuales áreas de nuestra vida sí reconocemos a Dios en ellas. Le cedemos el control, le cedemos la voluntad, pero hay otras áreas en las cuales nosotros pensamos
que nos debemos de ganar el favor de Dios. Muchos buscamos que Dios sea bueno con nosotros a través de buenas obras. O muchos queremos tener el favor de Dios y hacemos cosas para buscar el favor de Dios. Pero la gracia se muestra en nuestras vidas no cuando la buscamos, no cuando buscamos ganarla, no cuando buscamos a Dios, ¿por qué me puede dar? La gracia se presenta en nuestras vidas cuando lo buscamos a Él. No buscamos a aquel que nos puede hacer el favor para que nos haga el favor. No buscamos a Dios para que la gente diga que somos buenas personas o no hacemos buenos actos para ganarnos el favor de Dios, sino que la gracia la vamos a experimentar simplemente cuando buscamos a Dios, cuando buscamos una relación genuina con Él. Imagínate qué feo sería una relación de amistad, porque si las llegan, si hay ese tipo de relaciones de amistad que están contigo por interés, que de repente te está yendo muy bien en el trabajo, y hasta en Proverbios lo pudimos leer, el rico tiene muchos amigos, dice Proverbios, pero el pobre carece de amigos. Entonces imagínate qué triste es una relación así, en la que tengas muchos amigos y todos te quieran hablar, porque sepan que les puedes dar dinero. O a lo mejor no tienes dinero, pero tienes influencia y están contigo porque les puedes hacer un favor. O simplemente están contigo porque pueden obtener algo a cambio. Esas relaciones no son bonitas. Algunos las hemos vivido, otros hemos sido la persona que busca el beneficio nada más. Pero la gracia se experimenta no cuando buscamos algo, sino cuando buscamos a la persona por quien es. Cuando buscamos a Jesús por quien es. Cuando nos relacionamos con su Espíritu por conocerlo más. Y lo primero que te quiero compartir referente a la bendita gracia es que la gracia nos encuentra donde estamos. Punto número 1, la gracia nos encuentra donde estamos. Ahí donde estás, en tu lugar, en tu momento, ya sea bueno o sea malo, la gracia nos encuentra donde estamos. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Vamos a leer una historia bien bonita. Una historia conmovedora, una historia de mucha bendición. Lucas 19, acompáñame ahí. Ya estamos por allá, acompáñame con un amén. Yo me atrasé. Lucas 19 y vamos a leer desde el 1. Acompáñame a leer la historia de un personaje en la Biblia que se vuelve amigo de Jesús. Lucas 19 dice por título, ¿Jesús y quién? Y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, ¿y qué dice ahí? Y rico, procuraba ver quién era Jesús, porque no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O en otras palabras, Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjate, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahorita pon atención ahí. ¿Por qué nos menciona Abraham acá? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Nos está hablando aquí que Jesús se encontraba pasando por una ciudad. Después de haber entrado en Jericó, pasó por una ciudad. Y que ahí había un hombre llamado, ¿cómo? Zaqueo. Una persona que no era religiosa, una persona que inclusive no era moralmente correcta. Era un recaudador de impuestos. El hombre, o en esa época los recaudadores de impuestos eran odiados por el pueblo, porque ellos eran judíos, pero estaban recaudando impuestos para quien los oprimía, que era el gobierno de Roma. En la Biblia nos nombra 2 recaudadores de impuestos que conocieron a Jesús, que no solamente lo conocieron, sino que comenzaron una amistad con él. Uno de ellos es Mateo, que se convirtió después en uno de sus discípulos, imagínense. Y el otro es Zaqueo, el recaudador de impuestos, una persona moralmente incorrecta, una persona con muchas riquezas, con mucha influencia, que la seguían las personas. ¿Por qué? Por lo que tenía y por la influencia que tenía. Pero que él sabía que algo dentro de él no estaba bien. Él tenía un anhelo por conocer a Jesús. Tanto era su anhelo que habían obstáculos para Zaqueo. Los obstáculos eran, en primer lugar, había una multitud. Muchas veces la multitud, o lo que allá afuera nos muestra el mundo, las voces que nos quieren atacar de las noticias, las voces ajenas a la palabra de Dios, son esa multitud, que muchas veces es quien no nos permite acercarnos a Jesús. Pero un segundo impedimento para Zaqueo estaba chaparrito, estaba pequeño de estatura. De ahí lo nombra la palabra, no por nada lo está nombrando, está diciendo una multitud, pero aparte él estaba chaparrito. Entonces imagínate, la multitud y él queriendo conocer a Jesús, él, por lo más que saltaba, no lo iba a ver. Y muchas veces son impedimentos en nuestra vida, limitaciones en nuestra vida, que ponemos como pretexto para acercarnos a Jesús. ¿Qué limitaciones podemos tener? Tal vez Zaqueo tenía una limitación, además de su estatura, que podía hacer, es que no soy moralmente correcto. Es que soy la peor persona y por eso no me acerco a Jesús. ¿Qué limitación te has puesto a veces para acercarte más a Jesús? Ay, es que no tengo tiempo. Ay, pero ¿qué tal para ver una novela? ¿Qué tal para meterte al celular un rato? ¿Qué tal para el fútbol? ¿Qué otra limitación? Ay, es que no voy a la iglesia hoy porque hoy no tengo para dar mi ofrenda. No es obligatoria. Tú puedes venir y disfrutar de la palabra y no se te cobra. ¿Qué otra limitación? A ver, ¿alguien se le ocurre una? Que ha puesto que sinceramente haya puesto, que haya escuchado de un primo de un amigo. No voy porque estoy enfermo. Una más, a ver. Va a llover, esa es buena. Ay, es que va a llover, mejor, ¿para qué voy? Al rato que ya transmitamos en vivo, uy, espérense. Va a llover, mejor lo veo online. Pero para Zaqueo esa limitación era, de principio, nos dice ahí la palabra, su estatura.
y se subió a un árbol de sicómoro. Yo cuando me puse a investigar del sicómoro, son árboles enormes. O sea que también Zaqueo era hábil para trepar, porque no era un arbolito, era un arbolote. Y el árbol donde Zaqueo se subió para ver a Jesús, al día de hoy sigue vivo. Y el árbol ahí dice, el árbol de sicómoro, y da una breve reseña de que fue donde Zaqueo se encontró con Jesús. Ese árbol sigue. Entonces imagínate, es un árbol fuerte, un árbol grande. Entonces Zaqueo se subió a ese árbol y desde allí estaba esperando para ver a Jesús. Imagínense internamente cómo estaba Zaqueo, que quería conocer a ese hombre del cual había escuchado, pero que no conocía. Tenía mucho más interés que tal vez muchos de la multitud, que nada más fueron por el chisme, pero él no quería el chisme, él no quería la multitud, él quería ver a Jesús. Y lo que podemos aprender en este primer punto, de que la gracia nos encuentra donde estamos, es que él no fue a buscar a Jesús. Por donde él estaba iba a pasar Jesús. Jesús se encontró con él. La gracia se encontró con Zaqueo. Podemos ver sobre la gracia, como nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Eso nos destituye de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero tú y yo somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La gracia nos encuentra en nuestra condición. No la merecemos, pero Dios nos la ofrece. Muchos no vienen a la iglesia pensando que por no ser santos no pueden acercarse a Dios, o que no se portan bien. O muchos no quieren tener una relación con Dios pensando que Él los va a rechazar. Pero ¿saben algo? Aquí nosotros como iglesia somos un lugar lleno de personas imperfectas, personas con diferentes defectos. Mi defecto no es igual al tuyo y el tuyo no es igual al mío, pero somos imperfectos en algún área. Muchos de nosotros con un pasado oscuro, no el mejor pasado, pero entendemos que cuando nos encontramos con Jesús, en Él encontramos paz. Cuando nos encontramos en Jesús, en Él hay amor. Cuando nos encontramos con Jesús, en Él encontramos esperanza. Entonces no estamos aquí porque seamos perfectos, sino porque nos encontramos con su gracia y pudimos experimentar que Él nos recibía así como éramos. Y podemos experimentar su amor, su paz, su favor en nuestra vida. Es bien triste cuando alguien no se quiere acercar a la iglesia por eso, porque piensa que este es un lugar para personas santas 100%, para los perfectos. No, qué perfectos. Gracias a Dios vamos siendo perfeccionados, pero aquí en la iglesia no llegamos siendo las mejores personas, la mayoría de nosotros. Pero es triste cómo eso es un obstáculo para muchos, pero para Zaqueo no lo fue. Zaqueo se subió y fue a observar a Jesús. Punto número 2. La gracia te llama por tu nombre. La gracia te llama por tu nombre. Vamos a volver a leer ahí, Lucas 9:5, ahí donde estamos. Lucas 19:5. Vamos a leerlo juntos. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, o sea, imagínense que Jesús estaba